permitido el desarrollo de este ciclo que hemos entregado con tanto cariño para ustedes. Mencionar además el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con el Museo Nacional de Historia Natural, con el cual estamos desarrollando el proyecto Momia Egipcia en Chile. Y bien, un especial agradecimiento a ustedes por acompañarnos y poder tener esta fuerza con nosotros en el desarrollo de estas actividades. Hoy día, como les decía, estamos cerrando el ciclo de conferencias egiptológicas y la temática será la simbología, bajo el expositor Carlos Montes, el antropólogo, socio también de la sociedad, quien expondrá acerca de lo que es la simbología sagrada en el Antiguo Egipto. Y bueno, el programa incluye también unas palabras de nuestro señor embajador, para quien pido un fuerte aplauso. Estas breves palabras agradeciendo a cada una de las personas que han hecho posible este ciclo de conferencias egiptológicas, y en especial a la Sociedad de Estudios Egiptológicos de Chile, que por años ha concentrado sus esfuerzos de develar la historia del Antiguo Egipto. Para cualquiera es muy difícil, en poco tiempo o incluso en mucho tiempo, hablar sobre la civilización egipcia, tratando de resumir su historia y civilización de más de 7.000 años en pocos minutos. Es algo que nosotros hicimos en Egipto. Es como tratar de meter a un camello en un frasco pequeño. ¿Qué hace que la civilización egipcia haya perdurado por tanto tiempo, que sea de las civilizaciones del mismo periodo que más se sabe? Es muy simple. En el Antiguo Egipto se hacían registros de todo el acontecer de la época, incluso de las cosas del diario vivir. Tenemos un chiste en Egipto que dice que un faraón se levantaba en la mañana y se afeitaba. Un registro de apoyo se hacía en las murallas de algo templo. Pero gracias a estos registros, las generaciones posteriores y venideras pueden estudiar y saber cómo era la vida entonces a través de la escritura jeroglífica, que significa escritura sagrada, usada para describir los eventos y la vida de los faraones. Esperamos que muchos más de estos secretos sean revelados gracias a personas como ustedes y sus esfuerzos en esta materia, que no solo sirven a la civilización egipcia, sino que a la humanidad. Muchas gracias.
Buenas tardes, muy buenas noches ya, y agradecer nuevamente la masiva presencia en esta tercera conferencia. Quiero comenzar esta temática mostrando un papiro que veo los muertos, que podríamos considerar como una especie de diagrama del mundo manifiesto. En la imagen central, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos acá es una figura que representaría la creación del cielo y la tierra. Abajo, el dios Ger, y la mujer de arriba, la diosa del cielo, la diosa Nut. Es interesante un poco mostrar este papiro porque cuando nos tratamos de introducir en sistemas de pensamiento de otra cultura, sobre todo culturas antiguas, tenemos que tener en consideración que los conceptos de ser, los conceptos de existencia, pueden diferir de los más actuales, de la cosmografía moderna.
el concepto, por ejemplo, de creación del mundo, de mito, de manifestaciones, digamos, de lo sagrado en el mundo físico. Todos esos conceptos, ¿cierto?, nos van introduciendo un poco en los motivos de cuál es la elección, ¿cierto?, iconográfica que nosotros vamos a ir mostrando acá para ir tratando de dar cuenta un poco de ciertos aspectos, no de la autoría, por supuesto, por el tiempo, que podrían ser interesantes o relevantes del sistema de pensamiento egipcio, que esencialmente se canaliza por medio de su lenguaje simbólico, ¿cierto? En general, en la mayoría de las culturas antiguas, a modo, digamos, de arquetipo, podríamos hablar, existe esta idea de una creación a partir de una especie de abismo acuático, oscuro, una nada, ¿cierto?, informe, y a partir de ahí surge el mundo, el universo. Tal vez sería interesante destacar un poco que al irnos hacia el pasado, la manifestación, lo que nosotros llamamos mundo manifiesto, que sería en este caso esta representación de Nut y Geb, el cielo y la tierra, obedecen a un orden. También existiría otro que podríamos llamar el mundo latente o el mundo interior. Entonces, el espacio, el cosmos antiguo, podríamos verlo desde el punto de vista, desde un aspecto más cercano a nuestra forma actual de entendimiento, que tendría que ver con el manifiesto, el mundo físico, material, y el mundo latente o mundo interior o mundo espiritual. Esta imagen además tiene una característica bien significativa. La figura que está, digamos, levantando a la diosa del cielo es una divinidad conocida como el dios Shu, el dios del vacío, de la atmósfera. También pertenece a este mundo manifiesto. El dios Shu levanta sus brazos, sostiene la bóveda celeste y separa el cielo de la tierra. Y aquí justamente estamos ingresando en el concepto del mundo del mito, ¿cierto? La tierra y el cielo, para las culturas antiguas, y Egipto no era una excepción respecto a esta estructura mítica de pensamiento, la tierra y el cielo, podría decirse, estaban unidas. No había separación, como hoy día, o como nosotros lo entendemos, entre tierra y cielo. Por lo tanto, lo que podríamos decir el mundo divino, espiritual, y el mundo material, estarían juntos. Eso se puede pesquisar en la mayoría de los mitos de creación de las culturas del mundo antiguo. Al separarse la tierra del cielo, el mundo divino y el mundo material quedan distanciados. Entonces, algo se hace necesario también que de alguna forma los vincule, que no los deje completamente inconexos. Entonces la figura que está ahí en medio en forma vertical, el dios Shu, también podría ser una expresión del concepto mismo de símbolo, de lo que significa un símbolo, ¿cierto? Algo que une, algo que hace de vehículo de dos partes, o que complementa una mitad que falta. En el caso de las civilizaciones antiguas, cuando se creó el Estado y por lo tanto se generaron jerarquías sociales, las instituciones políticas, por ejemplo la monarquía faraónica, para poder tener legitimidad como grupo gobernante, debía de alguna forma ser representante de esta mediación, de la mediación entre el cielo y la tierra. Por eso que en la mayoría de las civilizaciones antiguas, las monarquías o los gobiernos políticos, ¿cierto?, tienen el carácter de sagrados, muy diferente a nuestra sociedad contemporánea, ¿cierto? A nosotros nos costaría entender por qué el poder político tendría que revestirse de un poder sagrado para tener legitimidad o autoridad. En el caso del mundo antiguo es todo lo contrario. Pero para poder lograr tener esa autoridad se requiere que esa autoridad represente algo trascendente, algo que está sobre el mundo material.
Y la monarquía faraónica en este caso sería la institución mediadora entre el mundo de los seres humanos y el mundo de los dioses. Es bien interesante también ver esta imagen porque Geb, ¿cierto?, que está abajo, es masculino, también en ese sentido distinto a ciertas concepciones que uno tiene sobre el concepto de la tierra. La mayoría de las veces uno habla de la tierra en femenino y del cielo en masculino. El Egipto antiguo era el inverso, ¿cierto? La tierra es masculino, es como el tierra y la cielo, ¿cierto? Geb además está mirando hacia abajo, ¿cierto? Está como mirando hacia la materia, ¿ya? El mundo de la materia. Y la diosa Nut, que simboliza el cielo, lo envuelve. Shu, que está separando la tierra del cielo, tiene sus brazos levantados de la misma manera que los antiguos egipcios representaban con un jeroglífico de dos brazos elevados del Ka, que es la energía vital. Es decir, Shu levanta el cielo y al mismo tiempo, ¿cierto?, simboliza su energía, la energía vital. La forma de representación de Shu no difiere sustancialmente tampoco de otro dios egipcio primordial, que es el dios del tiempo infinito, el dios Hej, que también se lo representaba con sus brazos alzados. Es más, la imagen de este Shu, que está acá en el papiro del libro de los muertos de esta persona, que está aquí al costado, su costado derecho, sobre la cabeza tiene una especie de rama de nervadura de hoja de palmera, que es como los egipcios representaban el paso del tiempo, se decía Rempet. Entonces, es interesante ver cómo en la iconografía egipcia, dioses como Shu, el vacío luminoso, por ejemplo, y el dios Hek, el dios del tiempo infinito, o que representa en la matemática el número 1.000.000, tienen esta similitud, ¿cierto?, iconográfica. Incluso en la imagen que está acá, disculpen, ahí, quiero ver cuál es no sé cuál es el dios de la magia, pero es de alguna forma también el concepto de los antiguos egipcios de la energía creadora del dios creador, ¿cierto? La energía creadora de Atu, ¿ya? Y en la parte superior, ahí está representado, no de la forma tradicional, al dios Hej. Los jeroglíficos indican su nombre arriba, ¿ya? El dios Hej, el dios del tiempo infinito. Dando las almas de la difunta o las almas de los dioses. A Shu lo levantan, ¿cierto?, unos carneros que por sus inscripciones sabemos que se trata de sus ba, las almas o energías también del universo. Entonces, lo que es interesante tomando este diagrama, ¿cierto?, que podríamos considerarlo como un diagrama del mundo manifiesto, es para ingresar en el mundo simbólico de las culturas antiguas, particularmente el antiguo Egipto. Es interesante tomar en cuenta un concepto que podríamos decir que es la dimensión, no solo la material o la horizontal, que es la que para nosotros sería más familiar, sino que es una especie de dimensión vertical, que es la dimensión simbólica, que es la dimensión que une lo alto con lo bajo, y que tiene relación también con lo exterior y lo interior, lo manifiesto y lo latente, ¿ya? Lo potente o lo potencial y lo actual, o sea, la potencia que se va a poder crear y la creación como tal. En ese ámbito, ¿cierto?, nosotros podemos empezar tal vez a que no nos parezcan a veces tan difíciles o contradictorias una serie de símbolos o manifestaciones de la cultura del antiguo Egipto. El templo egipcio. El templo egipcio es, como concepto, podemos decir, la metafísica en piedra, ¿cierto? O sea, es interesante que sus elementos constructivos nos hablen
sobre algo parecido a lo que estábamos mostrando anterior, los mitos de la creación del universo. O sea, el templo egipcio como una especie de espacio simbólico que sintetiza de alguna forma la creación del universo según la concepción egipcia. Todas las culturas tienen sus edificios sagrados, ¿cierto? El cristianismo, por ejemplo, sus catedrales, el islam, por ejemplo, las mezquitas. Y cada cultura tiene, de acuerdo a su concepción de lo sagrado, su manifestación arquitectónica acorde con esas ideas, ¿cierto? Por ejemplo, el caso del Islam, por ejemplo, un edificio como la cúpula de la roca, un edificio de carácter octogonal, ¿cierto? Con una cúpula. Un octógono es la superposición simbólica de un cuadrado como símbolo de la Tierra, y en 45 grados, ¿cierto?, otro cuadrado, ¿cierto?, que se pone encima, y en el interior se forma un octógono. Si voy poniendo otro cuadrado en un poquito de ángulo, voy girando, voy a llegar en algún momento a un círculo. Entonces, el octógono, ¿cierto?, de alguna forma va a simbolizar un concepto que es muy vinculante con la cosmovisión del Medio Oriente, no solo islámica, sino también cristiana del Medio Oriente, que tiene que ver con el concepto de la ascensión. El cuadrado que se convierte en círculo, de alguna forma es concepto de ascensión, el qutb, polo. Y de hecho el ritual de la Kaaba, alrededor de la Kaaba, la figura central es una especie de cubo, una figura geométrica cúbica, por así decirlo, y la gente puede ir deambulando alrededor, igual como en el deambulatorio de la cúpula de la roca. O sea, ahí tenemos una expresión simbólica acorde con una cosmovisión como el mundo cristiano del Oriente o el Islam, y muy distinto sí al cristianismo occidental, que más bien en el caso de los templos o de los edificios va más bien vinculado a la tradición arquitectónica griega y luego de la griega egipcia, es decir, edificios concebidos en la cual el espacio está concebido en profundidad. Entonces el templo egipcio, que es de alguna forma la matriz del concepto arquitectónico de templos, como en el caso de Grecia y después de las iglesias cristianas de Occidente, es un espacio físico que encarna de alguna forma el concepto de la interiorización, porque a medida que la persona va ingresando en el templo egipcio, va pasando por las distintas etapas de la creación del universo, hasta llegar al final del templo, que es un espacio más bien pequeño y oscuro, donde se encuentra la imagen del dios o el dueño de casa, ¿cierto? El techo y el suelo van acercándose y cada vez se va haciendo más oscuro. De alguna forma eso representa el reactivar, ¿cierto?, este proceso inverso de cómo fue la creación del mundo o del universo. Porque antes de la creación de las cosas estaba el mundo, la oscuridad informe, el abismo acuático, y ahí surge la vida. Por lo tanto, el Dios está en ese espacio oscuro. Si miramos esta imagen, vemos unas grandes columnas, ¿cierto? Esta sería la sala hipóstila del templo de Amon-Ra, en Karnak. Estas grandes columnas son una parte de la etapa del templo, ¿no? En realidad se le conoce como sala hipóstila por las columnas, pero para los egipcios esta era la sala verde, porque lo que representaba una especie de papiral. Y el papiral está vinculado con también el concepto del papiral de la creación. Entonces, si ustedes miran los capiteles de las columnas, sobre todo los más grandes, los que están en medio, las umbelas están abiertas. En cambio, los que están hacia el lado, más pequeños, están cerradas. Esto quiere decir, ¿cierto? Acá son las que están abiertas, las que están cerradas, ¿cierto? Son las que están a este lado acá y las que están abiertas. Esto también nos muestra un concepto pétreo, ¿cierto?,
de movimiento, de cómo las plantas, ¿cierto?, se abren, ¿no? Por lo tanto, la sala verde, o la sala columnada, la sala hipóstila, está representando en piedra un concepto no tan tectónico. El hecho que en esta imagen falte el techo a veces incluso puede facilitar la comprensión de su simbolismo, porque sobre el capitel de las columnas de los templos egipcios, los egipcios ubicaban el ábaco, un cuadradito que separaba el techo del capitel, y la idea era, para la mirada discreta, era que si uno miraba, hiciera caso omiso del ábaco. Es como la base del pedestal de una estatua, por ejemplo, un caballo, que se entiende que la base, el pilar que sostiene el caballo, no es parte del caballo como tal, ¿cierto? Esta idea poética, arquitectónica, pero poética, ¿cierto?, es para representar que en realidad no se trata de soporte, no es que estén soportando algo, sino que son plantas que están emergiendo, y lo que está arriba, que es el techo, arquitectónicamente hablando, simbólicamente es el cielo. Y por eso es que en el cielo, en el techo de los templos, están representados los dioses y las estrellas. Muchas veces en los templos egipcios, el suelo está representado en forma de ondas, para representar no algo físico terrenal, sino más bien algo simbólico cósmico, pero vinculado con lo acuático. Entonces, el sol, por ejemplo, simbólicamente, no todos los templos están orientados así físicamente, pero simbólicamente amanece, entra por el templo, por el eje del templo, hasta iluminar la estatua al amanecer. Entonces, hay que concebir que el templo egipcio es, de alguna forma, en cada una de sus partes, una expresión simbólica de esa metafísica, de esa concepción egipcia del universo. Pongo este diagrama, ¿cierto?, este esquema para poder representar un poco conceptos como el cuadrado, ¿ya? El cuadrado y el 4, ¿cierto? El número 4, relacionado también con esta división de puntos cardinales. En el caso de muchas esculturas, ¿cierto?, esta figura nos muestra un poco esta idea del concepto que se puede tener del espacio, concepto de un espacio simbólico, ¿ya? Sobre todo si lo estamos viendo desde una perspectiva horizontal, ¿cierto?, un eje horizontal. En el caso del mundo egipcio, por ejemplo, tenemos dos grandes ejes: el que va del norte al sur, que es el que sigue el curso del río, y el que va del este al oeste, que es el que sigue el trayecto del sol, ¿cierto? La mayoría de las tumbas, por ejemplo, en el antiguo Egipto van a estar ubicadas en el lado occidental, porque es donde se pone el sol, ¿no? Entonces, estos dos grandes ejes, ¿cierto?, también se constituyen en un diagrama simbólico del espacio, y puede penetrar, ¿cierto?, las manifestaciones artísticas egipcias en todo su aspecto, no solamente el templo, que es algo más o menos grande. Ese rectángulo que pongo ahí es para mostrar que dentro de ese concepto espacial, por ejemplo, podemos ubicar un microcosmos, ¿cierto?, que es el rectángulo que podría contener el cuerpo modificado de una persona, o sea, un sarcófago, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, ustedes van a poder ver que en esta concepción simbólica de un sarcófago, ciertas divinidades van a estar vinculadas a ciertos puntos cardinales, a ciertos sectores, ¿cierto?, de control del espacio del universo. Una de las cosas más conocidas, ¿cierto?, no es la única, obviamente, pero es la representación, como se ve en el esquema, que en la parte norte, por ejemplo, estuviese representado en la parte norte de la ubicación del sarcófago, o sea, en este caso podría ser la cabeza de la persona, ¿cierto?, la diosa Neftis, y su par, ¿cierto?, complementario, la diosa Isis abajo, en los pies. En el oriente, el dios Horus; en el occidente, el dios Tot. Esto no es que sea todos los sarcófagos tengan esta estructura, pero que la tenga, o en algunos por lo menos, nos habla de esta simbolización, ¿cierto?, de una caja
un rectángulo, un cuadrado, que de alguna forma, para esa concepción egipcia de que el universo es un mundo interior que se manifiesta en lo externo, estos íconos, estas imágenes que van a estar impregnando todas sus representaciones van a tener un poder performativo. O sea, para los egipcios esto va a tener todo un significado que realmente va a tener un efecto sobre el diario vivir, o ya sea en la vida cotidiana o ya sea en el mundo de la muerte. Ahora, la mayoría de estos símbolos, ¿cierto?, tienen cierta relevancia en el contexto funerario, porque ustedes saben, ¿cierto?, que para los egipcios el mundo de la muerte era incluso más importante que el de la vida cotidiana. También era a veces común que en los lados, ¿cierto?, este de los sarcófagos, se representaran los llamados hijos de Horus. Fíjense acá, en este caso, los hijos de Horus son los cuatro hijos de Horus. También volvemos al tema del simbolismo del 4 y también volvemos al tema del espacio. Y en este caso, estos hijos de Horus, que al mismo tiempo, cuando en el proceso de momificación, ¿cierto?, el cuerpo se traía las vísceras, las interiores, ¿cierto?, y se guardaban en unos vasos llamados vasos canopos, que estaban representados, ¿cierto?, por estos 4 llamados hijos de Horus, ¿cierto? Y por lo tanto volvemos acá al simbolismo del espacio, el simbolismo de la protección, en este caso, del espacio. Un comentario. No sé si ustedes han visto de repente la iconografía románica, por ejemplo, a partir de la iconografía románica en la iglesia cristiana, la imagen del Cristo, ¿cierto?, con los 4 evangelistas, ¿cierto? Ahí aparecen 4 evangelios. Que sean 4 evangelios, como los libros escogidos como canónicos, ¿no?, también tiene que ver con un lenguaje simbólico. Que sean 12 apóstoles, ¿cierto?, las 12 constelaciones, ¿cierto?, y Cristo, el astro rey, ¿cierto?, el 13, también tiene que ver con un mensaje simbólico. O sea, que sean 3 figuras animales y una humana, que nos habla del tetramorfo también, en los evangelistas, ¿cierto?, de la iconografía cristiana o en otras culturas, como por ejemplo los 4 hijos de Horus, tiene que ver con este lenguaje, con este tipo de lenguaje simbólico de las culturas antiguas, y que las culturas posteriores no dejaron, digamos, de tener recepción o ser influenciadas también de una serie de expresiones de este tipo. Hay muchas cosas también que las culturas posteriores a la desaparición de Egipto van a ser tomadas, obviamente transformadas, ¿cierto? No van a ser una traducción literal, pero hay muchos elementos de la civilización egipcia que luego uno va a poder visualizar en el repertorio simbólico de las culturas posteriores. Hay prácticas rituales también que pueden pesquisarse. No sé, pienso por ejemplo en la peregrinación del Hayash, ¿cierto?, Luxor, que está en relación en el viaje del Hayash, ¿cierto?, se parece mucho a las procesiones rituales que se hacían en los templos del Imperio Medio, del Imperio Nuevo, sobre todo en Egipto, con las barcas, ¿ya? O que también el caso de ciertas peregrinaciones islámicas, incluso tiene que ver en el caso de Egipto con un viaje a Virus, ¿cierto?, a un Elcap, que también lo vinculan con las tradiciones osiríacas egipcias. Ahí está destacado en este sarcófago del Imperio Nuevo, del padre de Hatshepsut, de Tutmosis I, la representación en el caso de las 2 figuras humanas que representan a los 2 de los hijos de Horus, ¿cierto? Y en el rectangulito, ¿cierto?, está destacado en el caso de la imagen de acá el nombre de Tuamutef y el nombre de Imset, ¿ya? En este caso, ambos están representados de forma humana, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, un dios como Tot podría ser representado como un ibis o como un babuino, o Amón podría ser representado como un ser humano o como un carnero, ¿ya? Atum podría ser representado como un ser humano o como un carnero o como una mangosta. O sea, también tenemos que tener en consideración esta idea de el uno y los múltiples, como diría este egiptólogo, ¿cierto?, Eric Hornung, ¿cierto?, esta idea de cómo uno se manifiesta en los múltiples, ¿cierto?
y no necesariamente tiene que ser visto como una contradicción. O sea, ¿por qué Mamutef, que está representado como un chacal normalmente, por qué en este sarcófago aparece representado como humano? ¿Ya? Tenemos que tener esa apertura. ¿Ya? El caso del chacal, en este caso que está acá, es Anubis, el que está representando a Anubis, el dios del embalsamamiento, ¿no? El dios humano. Ahí, ¿cierto? Está chacal y su inscripción lo dice como Anubis, o sea, en realidad Anub sería como más bien el egipcio antiguo, Anub. Si miramos el otro lado, ¿cierto? En este caso la de los pies, ¿cierto? Podemos ver el cuadradito blanco, la representación de Isis. Aquí tenemos que pensar en esta idea de que toda esta iconografía va a estar vinculada a los mitos que configuran la identidad de la civilización egipcia. Y cada persona en su individualidad se va a rodear de estos símbolos que lo vinculan a estos mitos. Porque en el sentido más filosófico, por así decirlo, del término, el mito es una forma de explicación de la creación del universo. Y en la creación del universo está lo arquetípico. Por lo tanto, el tiempo lo que hace es ir como degenerando esa imagen idealizada o arquetípica. Entonces, el ser humano antiguo siempre va a estar tratando de vincularse a los mitos de creación, ¿no? Porque es el momento del ser, como diría el creador de las religiones, Mircea Eliade, ¿cierto? El ser. Él habla, para poder comprender un poco este lenguaje religioso de las culturas antiguas, de un concepto que es bastante interesante, que es el de ontología, pero ontología arcaica, ¿ya? Que obedece a otro sistema de pensamiento, ¿ya? Que no es muy parecido al nuestro. Entonces, en esta ontología arcaica, la dimensión vertical predomina por sobre la dimensión horizontal, que sería para nosotros el mundo material, físico, ¿ya? En este caso aquí, la diosa Isis, ¿cierto?, es la que de alguna forma pudo reconstruir, ¿cierto?, o regenerar, darle la posibilidad a su esposo Osiris de resucitar, ¿cierto?, de poder volver al renacimiento y por lo tanto mostrar que la muerte puede ser vencida. La cabeza de la diosa tiene un asiento, ese es su jeroglífico, ¿ya? Ese es el jeroglífico de la diosa. Y en el cuadradito está indicado, ¿cierto?, su nombre. Tiene en la mano, ¿cierto?, un anillo, una cuerda en el fondo, que se conoce como Chen, que representa la eternidad cíclica, el viaje del sol. Y abajo un collar conocido como Nemo, que es el jeroglífico para el símbolo de oro, el oro. Y el oro es del color del sol, o sea, el oro simboliza para los antiguos egipcios la carne del sol, la carne de Ra. Y por lo tanto, el oro además como material no se oxida, ¿cierto? En el fondo es incorruptible. Por lo tanto, Nebu, el símbolo de oro, el jeroglífico de oro, nos habla de un mensaje simbólico que alude a esta idea de la incorruptibilidad. ¿Y cuál es la idea del embalsamar? ¿Cuál es la idea de proteger al cuerpo que no se descomponga? Que el cuerpo quede de alguna forma más incorruptible. ¿Cuál es la idea de una máscara, por ejemplo, como la de Tutankamón? Que la máscara que representa simbólicamente su rostro es de oro y por lo tanto es una piel divina, es una piel incorruptible. De hecho, cuando uno muestra estas imágenes, uno le dice sarcófagos a estas cajitas, ¿cierto?, donde uno se está en los cuerpos, pero sarco significa carne y fago significa comer. Sarcófago es el que se come la carne, ¿cierto? Por lo tanto es un concepto muy opuesto al concepto egipcio, porque si hay algo que los egipcios no deseaban de sus cuerpos es que fueran en esas cajas comidos sus cuerpos, o sea que se descompusieran, que se deterioraran. Por lo tanto el concepto literal de sarcófago no es realmente el concepto más apropiado para entender estos cuerpos físicos, ¿cierto?, que se conservan y que se hacen todos los esfuerzos posibles porque no se deterioren y no se descompongan, incluso pensando en un proyecto de la eternidad.
La cuarcita roja, esta arenisca silicatada que está hecha este sarcófago, también tiene su simbología, porque esta piedra era extraída de unas canteras que estaban cerca de una ciudad que se conoce, los griegos le llamaban Heliópolis, o sea, la ciudad de Helios, o la ciudad del sol, ¿cierto? Porque ahí estaba el culto al sol en Egipto, el culto Ra. Entonces, el rojo además también con el color de Ra. Entonces, la elección de que estos faraones del Imperio Nuevo hayan escogido estas canteras, estas cuarcitas rojas, tiene que ver con esta idea de vincularse, ¿cierto?, con los poderes también de Ra. Entonces, uno cuando se acerca a estas imágenes, uno va viendo y va teniendo en cuenta una serie de factores que le van permitiendo hacer una especie de hermenéutica, ¿cierto?, de capturar el significado que podrían estar plasmados detrás de estas imágenes, ¿ya? ¿Se acuerdan que la primera imagen que vimos era Nut, una mujer arqueada, ¿cierto?, y una persona que estaba acostada, ¿ya?, mirando hacia abajo, que era Kep? En este sarcófago, en esos cuadraditos blancos, en los jeroglíficos están indicando la palabra Nut, cielo, y abajo, con un ganso y una patita, ¿cierto?, la palabra Kep, que es el nombre del dios de la tierra. Entonces, se fijan que si por una parte tenemos el horizonte, los símbolos del cuadrado en el ámbito del eje horizontal, que nos dan el espacio, digamos, en su extensión, en el caso de Nut y Kep nos vinculamos también con el otro eje, con el eje vertical, el que del cielo y tierra. Por eso que ahí lo puse arriba, ¿cierto?, y abajo para tener una idea. Entonces, en base a este esquema, si miráramos ahora el sarcófago desde perfil, ¿ya?, tendríamos en la parte superior del sarcófago el símbolo de la bóveda celeste, ¿cierto?, y abajo la tierra. En muchos sarcófagos a veces se pueden observar las representaciones de la diosa del cielo en la parte interior de la tapa, ¿cierto?, y a veces alguien bien abajo, ¿ya?, como símbolo un poco de estos dos dioses, ¿cierto?, en la cual el ser humano se encuentra entre medio de ellos. Y acá, ¿cierto?, en el otro eje, como habíamos visto delante, en el norte y el sur, ¿cierto?, Neftis, Isis, ¿ya?, y el cuerpo mismo, como un número 5, o un centro del cuadrado, ¿cierto?, el cuerpo estaría simbolizando también a Osiris, el dios de la resurrección, ¿cierto? Incluso, independiente de que su género fuera femenino, ¿cierto?, también es la Osiris en este caso, ¿no? Porque el difunto egipcio, una vez que muere, pasa por todos los rituales, ¿cierto?, de alguna forma lo que está haciendo es vivir eternamente en el mundo interior, ¿cierto? Está haciendo, digamos, que su identidad sea parte de las cualidades divinas, ¿cierto?, de Osiris, que en este caso, para los egipcios, era uno de los grandes símbolos de la resurrección y la vida eterna. En esta imagen también, en la parte que es una especie como de cartonaje que está sobre el cuerpo de una momia, en este caso de la momia del sarcófago que está en el Museo de Historia Natural, ¿cierto?, de Panubis, hay una representación del rito funerario. Entonces aparecen las mismas diosas, ¿cierto?, Isis y Neftis, ¿ya? Isis aparece a los pies, Neftis aparece por el lado de su cabeza, y también los 4 vasos canopos, ¿cierto?, Imset, Hapi, Duamutef, Quebec-C9, los 4 hijos de oro, ¿cierto?, donde están sus interiores. El dios Anubis, o si no, el sacerdote que realizaba el ritual del embalsamamiento, que se ponía una máscara de Anubis, o sea, el Gemuká, el sacerdote del Ka, ¿se acuerdan del Ka? Que es la energía vital, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden visualizar un poco una simbología que está en un solo icono, pero que en el caso de algunos sarcófagos está representada en la tapa, o sea, en la parte de la cabeza o en la parte de los pies, en la parte laterales para los hijos de oro, ¿cierto? Y aquí uno se da cuenta un poco de que hay una relación, ¿cierto?, de estas divinidades con ciertos puntos del espacio.
Entonces, de ahí tal vez esta idea de la elección de 4 cosas o de 2 cosas. Cuando se trata de la elección de 2 íconos, dos símbolos, vamos a pensar en este concepto de la dualidad. Del 4 vamos a pensar más bien en el concepto del espacio. Por ejemplo, aquí en este sarcófago de una mujer, ¿cierto? Se llama Nesmut Aetneru. Cuando yo decía, por ejemplo, esto del difunto, se vincula con la imagen de Osiris, ¿cierto? Si uno mira bien la parte de atrás del sarcófago, aquí lo voy a destacar para que sea más claro, lo que está en su espalda es el pilar Yet, que supuestamente serían como una especie de haces de cereales atados y que tenían que ver con rituales, ¿cierto? Que se realizaba en Egipto, del levantamiento de la columna de Osiris, como le llamaban, ¿ya? Este famoso símbolo del Yet era un equivalente también a la imagen de Osiris. O sea, yo podía representar a Osiris como un hombre mumificado con su rostro verde, relacionado con el mundo vegetativo, ¿cierto? Y también lo podía representar como, en forma más abstracta, como un pilar, o a veces una mezcla, un pilar con brazos, cetros y corona, ¿ya? La idea era la misma, el mensaje simbólico es el mismo, tiene que ver con la idea del Yet. El Yet también está relacionado con el concepto que se suena muy parecido, que es Yet, que es la eternidad, pero una eternidad inmóvil, la eternidad del espacio, la eternidad de la momia, la eternidad de la piedra, Iner, como se llama egipcio, la eternidad de la piedra. El Nejej era otro concepto que estaba asociado a la eternidad, pero del eterno retorno, del ciclo, que también se representaba por el escarabajo, el ciclo, ¿cierto?, del sol, el ciclo de muerte y renacimiento, ¿ya? El Yet es, al mismo tiempo, concebido de forma vertical, es un símbolo también parecido a Shu, en el sentido de ser algo que une, un axis mundis, un centro del mundo. Por lo tanto, o un árbol, el árbol del mundo, ¿cierto? El árbol tiene raíces, tronco y copa. Las copas están vinculadas, ¿cierto?, simbólicamente con el cielo, el tronco con la tierra y las raíces con el inframundo. Y esto lo vamos a poder encontrar en una serie de culturas, ¿cierto? Esta idea del árbol del mundo, por ejemplo, en el mundo maya, el árbol sagrado era la ceiba. Y el sarcófago de Pacal en realidad no se trataría de una nave, como dijo Fontánica, sino que más bien lo que está representado ahí es una ceiba estilizada, ¿sí? Claro, que representa al pájaro o caquix, ¿cierto? El pájaro que está arriba, la ceiba abajo, y la figura del rey Pacal en realidad está como un niño de espalda con sus piernas levantadas, como los jaguares niños que representaban a los mayas. En el fondo y abajo una especie de fauces que se tragan al niño, ¿cierto?, para poder renacer. Aquí esos son conceptos que podríamos denominar como conceptos de axis mundi, ¿cierto?, ejes verticales, ¿ya?, que establecen la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. El Yet está vinculado a eso, ¿ya? Osiris tiene que ver también con esos símbolos. Cuando miramos una imagen como esta, ya nos salimos un poco de la idea del espacio, el concepto que se grafica principalmente como el cuadrado. Acá nos vamos a ver un concepto del triángulo y nos volamos un poco esta idea del 3, ¿cierto?, del número 3. Y en base al número 3 también tenemos una serie de mensajes, una serie de expresiones, ¿ya? El número 4 sería el poder representar la plenitud, el espacio total, la totalidad de cierta forma. El 3 representa también la división del 1. El 1 se parte en 2 y quedan 3, ¿cierto? Es decir, el concepto originario, ¿cierto?, que uno piensa en el término de la creación del cosmos, ¿cierto? Si hay un Dios, para que exista la vida en el universo, se divide a sí mismo, no tiene una pareja, por lo tanto se autogenera. Y al autogenerarse se manifiesta en sus dos polos, podría ser femenino o masculino, ¿ya? Y a partir de esa división originaria, las otras divisiones van creando el mundo manifestado. En ese sentido, el triángulo, ¿cierto?, el 3, está vinculado con el movimiento.
Si el 4 está vinculado en este caso al espacio, el 3 está vinculado al devenir, al 1 que se arranca de su solipsismo, ¿cierto? Y se proyecta, ¿cierto?, en su autodivisión para generar el mundo, la vida, el nacimiento de las cosas. Por lo tanto, el 3 para los egipcios también fue un símbolo de la pluralidad. El plural en egipcio se ocupaba usando el número 3. En esta imagen, que es un piramideón muy bonito, ¿cierto?, de granito negro, que está representando un piramideón que estuvo originariamente en la pirámide de un faraón del Imperio Medio, la Amenemhet. Esta imagen es muy interesante, muestra los ojos, ¿cierto?, en una de las caras del piramideón, y en la cabeza, ¿cierto?, vemos a Ra con sus alas, en el sentido de que simbólicamente el faraón, ¿no?, con los ojos, ¿cierto?, visualiza el ascenso de Ra por el horizonte del cielo, ¿cierto? O sea, de hecho, los dos ojos puestos ahí con el signo de belleza o perfección, que está abajo como especie de nariz, está triplicado, sería el jeroglífico Nefer, Nefru, sería en plural. Y los dos ojos juntos se lee Peter Nefru, y eso significa contemplando el esplendor. Abajo lo que sigue está en una inscripción simétrica, que está Ra en el medio, y aparece la titulatura del nombre de nacimiento del faraón, Amenemhet, y el nombre de gobierno del faraón, Nimrod Ra. ¿Ya? Pero lo interesante un poco es que nos centremos un poco en la idea de esta forma geométrica. ¿Ya? Hay que pensar un poco también en los mitos de creación, como decía al principio, en la ontología arcaica, y pensar lo siguiente: en los mitos de creación, el universo emerge de un concepto de indiferenciación, el Nun en Egipto, del abismo oscuro, acuático. Ese es el abismo que tiene la potencia creadora, no es nada, no existe, todavía no existe nada. Como diría el pasaje del Génesis, ¿cierto? Que cuando habla de Yahvé, dice que antes de que creara el universo, el mundo, dice que el espíritu de Yahvé revoloteaba en el espíritu de las aguas, ¿cierto? Eso tiene que ver un poco con esta idea antigua del Nun. O sea que antes de Yahvé ya estaba el Nun, por así decirlo, en el caso del texto del Génesis. Como el mito de creación habla de a partir de esa nada indiferenciada surge algo, la existencia. O sea, lo contrario de lo amorfo es la forma. En este caso, la colina primigenia, la colina primordial, como centro del mundo. Por lo tanto, la pirámide, en este caso, la montaña, es el símbolo por excelencia del surgimiento del universo, de la creación, porque a partir de ese nada informe emerge la primera forma. La primera forma ideal, como colina, como algo que se levanta, una base que se va diferenciando, ¿cierto?, genera la forma triangular. Tal vez por eso que para los antiguos esta idea de colina primigenia tuviese su máxima expresión en las pirámides, y particularmente en Egipto, en la forma particular que los egipcios hicieron sus pirámides, que se diferencia un poco de las otras pirámides de otras culturas. La pirámide, ¿cierto?, que representa esta colina primigenia, la vida por primera vez, también es un símbolo de logos, un símbolo de la conciencia, porque lo que hay antes de la existencia del universo es la inconsciencia pura. Cuando surge la vida, surge la conciencia, ¿cierto? Y la pirámide es la colina primigenia, por lo tanto también es el símbolo del logos, de la conciencia. De ahí que tal vez las posteriores culturas usaran el símbolo también del triángulo, en el caso del cristianismo, por ejemplo, con el ojo en el medio de la pirámide, como símbolo de Dios, ¿cierto? Y que las tres puntas representaban al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, el concepto de Trinidad. En el caso egipcio, una de las cosmogonías, la de Heliópolis, la ciudad del sol, ¿cierto?, nos habla, por ejemplo, de el Atum, el dios primordial, el dios creador,
que se auto-engendra a sí mismo. Algunos mitos hablan, por ejemplo, de un escupo, de una expectoración que genera a la pareja primordial. En otros habla de la masturbación, ¿cierto? De su propia masturbación, ¿cierto? Nace la pareja primordial, que los egipcios llamaron Shu y Tefnut. De alguna forma podríamos decir dos principios, uno masculino y uno femenino, que van a ser dioses primigenios del mundo no manifiesto, que después van a través de la genealogía de las demás creaciones, que los egipcios van a veces denominar Eniadas por 9, ¿ya? Se va a surgir todos los dioses, y luego al final de la última generación de dioses, los hombres y las mujeres, ¿cierto? Los seres humanos. ¿Y quién va a relacionar a los seres humanos con los dioses? Como decía al principio, una institución mediadora, simbólica, que establezca el conexión vertical, o sea, en este caso, una institución como la monarquía faraónica. Acá, ¿cierto?, tenemos un tipo de trinidad, por así decirlo, en la cual el dios Atum creador, siendo el mismo, estando solo en el universo, se duplica, nace la pareja primigenia, el vacío, por este caso sería el Shu, sería como una especie como de vacío, ¿cierto? Y Tefnut como una especie de concepto de humedad, por así decirlo, para poder verificarlo. Y a partir de esas dos parejas, o sea, de esa pareja, vendría recién lo que vimos en la primera diapositiva. De esa pareja podrían nacer el cielo y la tierra, o sea, Nut y Geb. Y luego de Nut y Geb, los otros dioses, por ejemplo, Siris, Isis, Neftis, ¿cierto? Y ahí tenemos 9. Y luego Horus, que va a ser de alguna forma el dios hombre o el dios humano, en el sentido de que el faraón va a encarnar a Horus, y por lo tanto va a ser como el mundo de los hombres, el mundo del ser humano, ¿ya? Eso sería un ejemplo de un modelo, ¿ya? Un modelo basado en el 3, ¿cierto? En el 3×3, ¿ya? Que sería la Eneada heliopolitana. Ahora, si tomaran, por ejemplo, otro modelo de Abidos, ahí tenemos que incorporar quizás otro elemento. Pero en síntesis, a veces, durante toda la historia egipcia, los egipcios fueron recurriendo a la utilización de muchos modelos y crear una serie de símbolos que podían incluso fusionar tradiciones cosmogónicas de un centro cultural como Heliópolis con el de Tebas, de Amón, o con el de Memphis. A veces sale una representación donde aparece una persona un ser modificado con una cabeza verde, pero en vez de ser humano de carnero, ¿ya? Y que nos habla y sobre su cabeza un disco solar, o sea, nos habla de esta condición de que Ra es Osiris y Osiris es Ra. Entonces, en este esquema que está acá, si tomamos el eje horizontal, ¿cierto?, del espacio del este y el oeste, y después lo cruzamos con el otro eje en la cual emerge por el este Ra, el Sol, ¿cierto?, se esconde en el horizonte y vuelve a aparecer al otro día, ¿cierto? Tenemos un viaje, por así decirlo, de carácter circular. Entonces, aparece aquí la imagen de un escarabajo, Geb, ¿cierto?, como sol naciente. En el cenit, ¿cierto?, el disco solar, Ra. Y luego en el ocaso, un hombre viejo con cabeza de carnero, o un dios con cabeza de carnero, que sería en este caso Atum. O sea, 3 fases del sol, una trinidad modalista, por decirlo así, ¿ya? Pero el viaje continúa. El viaje continúa por el inframundo, el Duat. Esa parte que nosotros no podemos ver. Porque cuando está de noche, el sol está pasando en la cosmogonía antigua por abajo nuestro. Por lo tanto, es invisible a nosotros. Es el mundo de lo interno. Allí está el mundo vinculado a lo potencial. Y en el mundo superior, el mundo externo o el mundo actual. Potencia y acto. En el caso del mundo subterráneo, ¿cierto?, en el viaje de Ra, cuando Ra va pasando por el eje inferior, ¿cierto?, por abajo, va pasando por el Duat, por el mundo que es un mundo en el cual las formas
son, por así decirlo, más tónicas, menos definidas que el mundo superior. Y pasa una serie de obstáculos, las 12 horas de la noche, por ejemplo, hasta vencer, por ejemplo, en el caso de algunos mitos como la serpiente Apophis, y poder emerger nuevamente en el horizonte al amanecer. Fíjense la imagen, una serpiente en el Anduat, en el mundo inferior, ¿cierto? La serpiente es una imagen tónica, una imagen que evoca lo acuático, lo terrestre, ¿ya? De ahí que Apophis, por ejemplo, sea una serpiente. O quien traslada la barca del sol en la mitología egipcia también puede ser otra serpiente. En el fondo, ese Ra que va viajando en su barca está haciendo el rol, en este caso, de Osiris. Por eso que en el esquema estaba puesto arriba Ra y abajo Osiris, porque abajo es el dios del reino del inframundo. No está este concepto, que después va a ser más bien el cristianismo, el cielo y el infierno. No es esta idea, no tiene que ver mucho con esta idea, pero sí tiene que ver con estos dos grandes mundos. Aquí, ¿cierto? Hay una estela donde aparece la familia de Amarna, ¿cierto? Akenatón y Nefertiti con sus tres hijos mayores. Lo interesante es ver en esta imagen el símbolo, ¿cierto? Está Atón, el dios solar, ¿cierto? Único, de acuerdo hasta la época de esta teología, y Akenatón y Nefertiti, o sea, lo que podríamos más familiar sería como llamarle la Sagrada Familia. Esto también obedece a esta simbología, ¿cierto?, trinitaria. En Egipto fue muy común que en las distintas localidades se establecieran tríadas de divinidades, generalmente dos dioses, un hombre y una mujer, con un hijo, a veces en algunos casos una hija, ¿cierto? Pero esta especie de sagrada familia que articularon simbólicamente las localidades, los cultos locales del antiguo Egipto. ¿Ya? En este caso, este 3 que estoy mencionando habla un poco de esta idea de una tríada triteísta. El anterior es una tríada modalista porque es el mismo Dios que cambia de forma en distintos momentos, aspectos, ¿cierto? Acá estamos hablando de una tríada triteísta porque son 3 divinidades, que puede ser una familia, en este caso simbólico. Hay muchas tríadas en el Antiguo Egipto, sobre todo a partir del Imperio Romano en adelante. Pero a veces se escapa esta idea de que la familia de Amarna, en este caso Akenatón y Nefertiti, sí son una tríada. Como se enfatiza mucho esta idea del Dios único, Atón, son una tríada porque en el caso de la teología egipcia de Amarna, Akenatón representa a Shu y Nefertiti a Tefnut. Por lo tanto, de acuerdo a la teología, ¿cierto?, que se puede saber por los himnos, ¿ya?, del caso de la cultura de esta época, el culto de Akenatón no era directo de las personas al dios Atón. Esta es una estela que estaba en la casa de uno de sus funcionarios en la ciudad de Tell el-Amarna y que estaba dentro de un tabernáculo, o sea, es una estela de adoración. O sea, las familias tenían esta estela en su casa para adorar a la pareja divina y a Atón, porque la relación entre los seres humanos y Atón estaba mediada por la pareja divina, y que teológicamente hablando, poniendo el caso del triángulo que vimos recién, están representando al Dios único, primigenio, ¿cierto?, creador, y ya solamente a Shu y a Tefnut. En la teología Amarna se acaba la Eneada, no hay Eneada, no hay dioses para abajo, tampoco hay símbolos relacionados con el mundo sitial. Principalmente son cultos que ven relacionados con los símbolos solares. Pero Akenatón y Nefertiti hay que entenderlos como la duplicación, por así decirlo, simbólica de Atón, y por lo tanto con carácter divino. De ahí que las formas físicas de sus representaciones escultóricas
sean tan extrañas. Muchos han tratado de responderse a esto por vía de hipótesis como que tenía el mal de Froehlich o el síndrome de Marfan, pero no se está tomando en consideración el símbolo, o sea, no se está tomando en consideración la teología, por así decirlo, que está detrás de las representaciones. Piensen que en el himno de Atón, ¿cierto?, se dice que Atón es el padre y la madre de todas las criaturas, o sea, es un ser andrógeno, hermafrodita, no tiene una sexualidad definida. Por lo tanto, es probable que Akenatón, representado aquí como Shu, ¿cierto?, como un dios primigenio, que todavía no es del mundo manifiesto, no tiene esta diferenciación. Quizás por eso esta intención de representar tan extrañamente a figuras como, en este caso, un faraón de sexo masculino con aspectos de cuerpo femenino, ¿ya? Esto tiene que ver con una simbología que es propia de la teología de Amarna, que después no se va a repetir. Pero sin embargo, no considerar estos aspectos, a mi juicio, sería por lo menos dejar de lado algo muy importante, ¿ya? O sea, no olvidar que está Akenatón como Shu y Nefertiti como Tefnut, y que son dioses primigenios, que no hay Enea, o sea, no hay dioses hacia abajo, que no hay mundo siriaco, ¿ya? Y que por lo tanto sus símbolos físicos tienen que ver, sobre todo en su primera etapa, porque cuando uno ve imágenes de Akenatón del año 5, como esta, que estaba en Karnak, en el templo de Atón de Karnak, en medio del templo de Amón, y después se ven imágenes posteriores, uno se da cuenta que las representaciones de Nefertiti o de Akenatón cambian y se empiezan a mesurar, a parecer mucho más a las tradicionales figuras egipcias. Probablemente el mensaje simbólico de la primera teología, cuando estaba, digamos, fuerte, se pudo expresar de una forma que después con el tiempo no se pudo realizar. Después desaparece esa forma y algo del legado queda, uno puede percibir en la época ramésida la estilización de ciertas figuras que vienen de la época Amán. Una imagen tal vez opuesta a la de Akenatón podría ser la de Horwer, ¿cierto?, la que estamos viendo aquí. Una imagen completamente opuesta y por el mismo tiempo parecida, porque Atón representa, en el caso del culto a Atón, es un concepto de síntesis, ¿cierto?, de síntesis religiosa. Pero también en el Antiguo Egipto, sobre todo a nivel de la sociedad menos elítica, sobre todo a nivel de las religiones que podríamos llamar el día más populares, los cultos religiosos se fueron desarrollando. Y en el periodo tardío, los cultos religiosos fueron proliferando y cosas que habían en su origen habían sido netamente populares o locales, que no pertenecían, por ejemplo, al mundo simbólico de la alta religión en el Imperio Nuevo. En el periodo posterior pasaron también a ser parte de los templos egipcios, de las esculturas regias, o sea, hay una serie de experiencias religiosas y conceptos religiosos que se fueron formalizando. El caso del Horwer, o el Horus el Poderoso, o Horus el Grande, como se ve aquí, que fusiona un poco al dios Bes, al dios Min, a Amón con su cuerno, ¿cierto?, al disco solar, Ra. Es una especie de sincretismo, ¿no?, de sincretismo de una serie de cómo fusionar en una imagen una serie de todos los dioses en uno, ¿cierto? Son figuras en realidad que pueden tener este carácter un poco de espanto, pero para los egipcios estas imágenes eran apotropaicas, es decir, eran protectoras, ¿ya? Tenían la función de proteger de, por ejemplo, algún mal o algún problema que pudiera tener de salud. El color verde de muchas estatuas, por ejemplo, abocaba un poco también esa idea de la protección de la salud. Si uno mira con detalle esa imagen y ve los brazos, por ejemplo, en los brazos de Horwer, vemos que hay ojos, Ujjat, ¿cierto?, grabados, los ojos de Horus. ¿Ah? Porque obviamente si la imagen es apotropaica, protectora, tendría sentido que los ojos de Horus estuvieran presentes, porque los ojos de Horus también tienen que ver con este símbolo, con esta idea de lo apotropaico. Será muy común que los momios, por ejemplo, una serie de amuletos tuvieran en los vendajes, entre ellos el ojo de Horus, el Ujjat, ¿cierto? Entonces el Ujjat, que es la imagen que salía al principio, ¿cierto?, aquí está dentro de una barca. Entonces acá nosotros pensamos un poco
También en lo simbólico, porque la barca está con material, ¿cierto?, que es de turquesa, ¿cierto? Y la turquesa es un símbolo del celeste, el cielo. Por lo tanto, pensamos en la barca celeste, la barca celestial. Entonces pensamos en un viaje por el Nilo celestial, no tanto por el Nilo físico. ¿Se acuerdan de esta idea de lo vertical? En este caso, lo vertical está en la parte inferior, en el mundo de Ger, por así decirlo, está el Nilo físico, pero en el mundo de Nut está el Nilo celeste, el Nilo arquetípico. ¿Ya? Y en este caso la barca celeste va, ¿cierto?, representada en su centro con el ojo izquierdo, el ojo lunar, el ojo de Horus. Y sobre el ojo de Horus, ¿cierto?, dos representaciones, digamos, de la luna, como luna nueva y como luna llena. Y esto que nos habla de la fase de la luna, cómo cambia. Entonces, fíjense un poco la idea del mito, el mito de Horus, ¿cierto?, el ojo dañado. ¿Quién es el que restaura ese ojo dañado de Horus? Por Set, en este caso Tot, ¿cierto? Y cuando es restaurado el ojo, ese ojo se le entrega a Osiris y Osiris puede resucitar. O sea, hay ahí todo un simbolismo de cómo las cosas fragmentadas representan un poco la muerte. Y una vez que yo esos fragmentos los puedo reunir y volver a unificar, representa la resurrección, la vida. ¿Ya? La muerte es un poco una experiencia de fragmentación. Entonces, si yo tengo los ojos de Horus en mi vendaje, con eso voy a poder lograr la recomposición de esos fragmentos en una unidad. Y ahí volvemos a la idea del uno, de la unidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, la luna es el astro o el ojo izquierdo del cielo que se fragmenta, ¿no? Porque tiene la luna nueva, la luna media, ¿cierto?, la luna llena, se fragmenta, se deteriora, se daña, pero se reconstruye, renace, ¿o no? Y por lo tanto, la restauración del ojo de Horus es la restauración de la unidad perdida, y la unidad perdida es la vida, es la resurrección. Entonces, esta imagen, por ejemplo, nos muestra al faraón Tutankamón, al medio, entre Tot y Horus, ¿ya? En el fondo es un pectoral, el fragmento, un detalle de un pectoral que tenía el segundo Tutankamón, que nos habla de la transfiguración, del faraón transfigurándose, ¿no? Venciendo la fragmentación, ¿cierto?, por medio del ojo de Horus, que es el que reconstruye, ¿cierto?, la unidad perdida. Por eso que en esta imagen de acá, un faraón tiene la corona alta ¿cierto?, la corona blanca, que se llama del Alto Egipto, está representando aquí como el mediador entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Entonces el culto, en este caso, de ofrendas, es a los dioses. Obviamente este tipo de estatuas están en los templos, ¿ya? Entonces son los faraones representados realizando el culto, que en el fondo es el acto de reciprocidad, ¿ya?, que se requiere entre el mundo divino y el mundo humano. Y lo que tiene en las manos es justamente un ojo de oro, o sea, un útero. Además, si ustedes pueden visualizar, tiene un canastito, un cesto en realidad, un cuenco. Entonces fíjense que interesante, porque el cuenco significa todo, se dice ner, todo. Y el Utja es el símbolo de la unidad restituida. En el fondo, allí hay un mensaje jeroglífico que apunta a la idea de la unidad restituida en su totalidad. ¿Y por qué el faraón ofrenda esto a los dioses? Porque en el fondo le devuelve, ¿cierto? Si él el que tenía el legado de conducir a su país, él con eso le está devolviendo la unidad restituida, ¿cierto?, a los dioses de su país. Por lo tanto, es un acto de reciprocidad simbólica muy interesante. Y el ojo y el cesto, ambos, son dos jeroglíficos que expresan un mensaje de unidad, de restitución de la unidad, o de totalidad. Esta es una imagen de Sesostris III. Lo interesante es que muestra sus orejas muy grandes, ¿ya? Esto es un poco para indicar que en este símbolo del mundo, o de los mediadores entre el mundo y los dioses, ¿cierto? A veces uno se encuentra con imágenes como esta, y quizá era muy pero en realidad hay un mensaje. Las orejas muy grandes en este caso apuntan a esta idea de escuchar,
¿ya? El escuchar significa también para los egipcios la sabiduría, ¿ya? Y también tiene que ver con este concepto de faraón, sobre todo el Imperio Medio, que nos habla de escuchar a su pueblo, ¿ya? Un faraón que escucha a su pueblo, porque ha ido cambiando la percepción con respecto al imperio antiguo y lo que va a ser el imperio nuevo, ¿ya? Pero aquí les voy mencionando, como para ir cerrando, ¿cierto?, algunos símbolos ahora del mundo, ¿cierto?, del mundo más terrestre, que tienen que ver, ¿cierto?, con los hombres y los dioses, pero desde los hombres. Por ejemplo, estas estelas que había en Egipto, donde están representadas las orejas, son estelas de escucha. Son estelas de escucha, ¿cierto?, para escuchar las plegarias, o sea, para que las personas pudiesen pedirle a las estelas para que el Dios los escuche, ¿ya? Por eso se pongo estas dos imágenes. O acá, por ejemplo, vemos imágenes donde aparece un pájaro bajo los pies de un faraón, ¿ya? El faraón Sosa. En este caso, lo que estamos viendo acá es la simbología del poder, pero en términos míticos. O sea, el poder en la cultura egipcia se representa por la dualidad de caos y orden. Entonces, estos pajaritos, ¿cierto?, los regics, que son los que el tema, están representando el enemigo, ¿ya? Y por eso que aparecen estos pajaritos. No es que sean pájaros literalmente lo que está pisando, sino que están simbolizando al abatimiento de los enemigos de Egipto. En esta imagen vemos también en el zócalo, ¿cierto?, los regics, el faraón. Sin embargo, no están pisados, están haciendo un gesto con brazos humanos de alabanza. Esto quiere decir, están haciendo un gesto de alabanza al faraón. Entonces ya no se trata, ha pasado el tiempo, estamos en otra época, el Imperio Medio, no el Imperio Antiguo, y estos que eran símbolos en principio de los enemigos de Egipto, pasaron a ser el símbolo del pueblo egipcio. Por lo tanto, en este contexto iconográfico, esos regics, esos keltewes, son el pueblo egipcio. Y en este caso, aparte de los regics, como vimos en la otra imagen y acá también, vemos que los pies de la estatua del faraón Ramsés, que está acá, están sobre arcos, y si uno los cuenta son 9. Y lo que hablamos del 3 en un principio, ¿cierto? 3 por 3 es 9, o sea, el plural del plural es 9, entonces es un número simbólico para hablar de muchos. Y los arcos representan los pueblos del imperio, los pueblos vencidos del imperio. Entonces el faraón estaba pisando, ¿cierto?, subyugando de alguna forma a los pueblos del imperio, y por lo tanto está representando el quien realiza el acto de establecer el orden cósmico por sobre el caos. Bueno, y finalmente, se nos ha pasado un poco el tiempo, mostrar una imagen de este tipo porque ya es del periodo greco-romano, y nos muestra un poco cómo la cultura egipcia, de alguna forma, una vez siendo conquistada políticamente por Grecia y por Roma, no podemos decir que culturalmente lo fue. O sea, sabemos que los pueblos romanos, los propios griegos que vivieron en Egipto, muchos de ellos no pudieron no asimilar una serie de conocimientos del mundo egipcio y de los símbolos de la cultura egipcia, ¿ya? De hecho, uno piensa en Pitágoras, en Platón, ¿cierto? O en algunas escuelas filosóficas, ¿cierto?, del periodo presocrático, y piensa en las escuelas teológicas egipcias. Entonces, dejo esto como para que vayamos y reflexionemos, ¿cierto? Pensemos un poco de cómo la cultura de los símbolos de la civilización egipcia plasmaron y penetraron también las culturas que conquistaron Egipto y que después incluso llegaron a la tradición europea por medio del cristianismo. O sea, como cierre podría decir que quizás que si hay alguna religión que tenga más influencia de los símbolos de la cultura egipcia, creo que es la religión católica, ¿ya?, más que otras religiones. Entonces, espero que después de toda esta vuelta, ¿cierto?, podamos reflexionar y ir pensando un poco en lo que puede ser el estudio y el legado de conocer los símbolos de otra civilización, ¿ya? Muchas gracias.